Bueno, Bien, buenas tardes a todos y a todas. Ahí veo caras conocidas de colegas acá del distrito de Buenos Aires. Bueno, quiero empezar agradeciendo al Colegio de Abogados de Salta. ¿Sí? Gracias, doctora Fanny. Gracias a todos los organizadores del colegio que, bueno, impulsan este tipo de actividades académicas y que nos abren las puertas para poder participar y compartir con todos ustedes. Para mí es un honor, es un privilegio, estoy muy contento y agradecido que así sea. Bueno, la propuesta es conversar un poquito sobre el abogado, ¿sí? Sobre el ejercicio profesional de la abogacía desde una mirada ontológica. Para ello quisiera presentarme, mi nombre es Hernán Canelo, soy coach ontológico profesional, ¿sí? Escritor, trabajo mucho con el tema de inteligencia artificial y sé que la inteligencia artificial y el mundo tecnológico en el que estamos viviendo, por un lado nos trae beneficios impresionantes, impensables décadas atrás, pero también nos trae desafíos, nos cambia el modo de vivir y esto también muchas veces se convierte en todo una cuestión a resolver, toda una cuestión a reayornarnos y la abogacía no está exenta. Trabajo mucho con abogados y abogadas aquí en la provincia de Buenos Aires. Sé lo que le pasa al abogado, soy estudiante avanzado de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, trabajé en el Poder Judicial, prestando funciones como oficial de justicia, también en estudios jurídicos, especialista en Derecho de Familia, así que toda esta realidad me llevó a poder reflexionar sobre herramientas del coaching para que el ejercicio de la abogacía sea más saludable. Estamos en una sociedad que ahora vamos a ver, a la que muchos expertos denominan una sociedad o un mundo VICA. Así que me parece muy importante que podamos reflexionar sobre el ejercicio de las profesiones, ¿sí? No solamente del derecho, sino de todas las profesiones, en este caso, por ser un ámbito académico relacionado a la justicia, vamos a enfocarnos en el derecho, pero repensar en las reflexiones en un mundo tan distinto. La pandemia nos dejó esto de la virtualidad muy incorporado en nuestro cotidiano vivir, no solamente en las relaciones interpersonales, sino en las profesiones, en el ejercicio del trabajo día a día, en lo político, en lo económico, en lo social, así que en lo académico. Así que bueno, de esto se trata la charla y voy a empezar a compartir pantalla para crear contexto, ¿sí? Voy a dejar a perfecto. disposición. Licenciado, me tomo el atrevimiento de interrumpirlo porque están ingresando más colegas a conectarse en esta interesante reunión, esta interesante convocatoria que para mí como directora de la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta me honra muchísimo, a nuestro consejo directivo, quien me sugirió en un primer momento: Fanny, hagamos esta charla sobre coach ontológico con un especializado, y la verdad que nos honra, licenciado, permítame agradecerlo públicamente, y por supuesto usted ya avasalló de entrada, se presentó solo, y solamente me resta, si me permite, mencionar una de las obras que ya están publicadas y están en la calle, ¿cierto, licenciado? Corríjame, por favor. La primera de ellas se llama Derecho y Relaciones Humanas, Principios y Herramientas para un Mundo Moderno, ¿sí? Que en su momento fue presentado en nuestros colegios pares, como el de Lomas de Zamora, el de San Martín, el de Avellaneda, ¿sí? En la misma universidad en la cual usted se formó, ¿verdad, licenciado? Así que las palabras sobran. Y la segunda publicación a la que usted va a hacer referencia en esta charla se denomina No más abogados rotos. ¿Digo bien, licenciado? Así es, próximamente a publicarse. Si Dios Todavía quiere, no salió. ya el próximo mes va a estar publicado el libro, Ajá, No más abogado. buenísimo. Bueno, ahora sí lo escuchamos, por favor. Bueno, muchas gracias. Ahí como decía la doctora, yo arranqué
Bueno, gracias por esta posibilidad, ¿sí? Bueno, y para mí es un honor, el honor es mío, poder ser parte de esta casa, de este colegio de abogados y compartir esta charla. Voy a compartir PowerPoint, sí, que les preparé, que como decía voy a dejar a disposición del colegio por si a alguien le interesa acceder al material. Yo mismo ya lo envío para que ustedes puedan acceder al mismo. Y como decíamos hace un momento, estamos en una era digital, en un mundo completamente distinto al que estábamos acostumbrados, un mundo donde nos relacionábamos, ¿sí? De manera presencial, no había una pantalla de por medio, quizás la pantalla la utilizábamos para determinada actividad, pero hoy por hoy la pantalla, la tecnología, ¿sí? Avallazó, ¿sí? Arrasó, está entre nosotros. Y hoy por hoy ya escuchamos hablar de términos como inteligencia artificial, ¿sí? Y eso la verdad que nos puede beneficiar, pero también nos invita a capacitarnos, nos desafía, ¿sí? Para poder implementarla de la mejor manera posible. Bueno, como decía la doctora, a la que le agradezco por hacer mención de mi primer libro, Derecho y Relaciones Humanas, es un libro que combina el derecho, ¿sí? En general, con las relaciones humanas. Relaciones humanas en relación o en un enfoque de interacción personal, en todos los ámbitos, relaciones de familia, relaciones de trabajo, relaciones académicas, ¿sí? Y cómo el derecho es tan importante, porque todo lo regula, todo es atravesado por nuestro querido derecho, ¿sí? Derecho penal, derecho de familia, derecho civil comercial, bueno, y todas las ramas del derecho que ya conocemos. Esto es importante tenerlo en cuenta y hacerle mención, ¿no? Y una dedicación especial en cuanto a cómo el derecho nos impacta a todos y a todas. Principios y herramientas se refiere a estas herramientas que el derecho nos da, a esta respuesta, a este equilibrio, ¿no? Que busca el derecho en la sociedad, a esta armonía social que persigue el derecho a través de sus principios, ¿sí? Y en un mundo moderno, en relación a la tecnología, cómo la tecnología es parte de nuestra vida, cómo la tecnología es parte de nuestra profesión, cómo la tecnología es parte de nuestra comunicación, cómo globalizó la sociedad, ¿sí? En la que vivimos. Esto es lo que ofrece este primer libro, una introducción a este segundo libro que se denomina No más abogados rotos, ya con un enfoque específico, enfocado en el ejercicio profesional de la abogacía, tanto de manera independiente como aquellos abogados y abogadas que se dedican al servicio de la justicia, que trabajan y operan dentro del Poder Judicial. Cuán importante es poder visibilizar las competencias que este mundo tecnológico, moderno, que este mundo que a raíz de la pandemia se profundiza en cuanto a la implementación de la tecnología, necesita para un ejercicio profesional saludable. Lo interesante de este libro es que la palabra abogados hace referencia a un nicho al cual me enfoco y me dedico. Pero también aclaro en el libro, desde las primeras páginas, que quitando la palabra abogado o abogada, se puede aplicar a cualquier profesión, arte u oficio, ¿sí? Lo que trato de ofrecer en este libro, que se va a publicar el próximo mes, en unos días, es justamente brindar herramientas del coaching ontológico, ¿sí? Herramientas y competencias necesarias para todas las profesiones dentro de este mundo tan distinto, que ahora vamos a ver y voy a explicar por qué hago mención de un mundo distinto. Con referencia a esto, quisiera hablar de un mundo VICA, ¿sí? Quizás un término que ya lo han escuchado en alguna ocasión. Esto es un paradigma que se refiere a 4 palabras claves para poder definir el mundo en el que vivimos. VICA
representa estos cuatro conceptos o estas cuatro palabras claves que hablan de un mundo volátil. Volátil por los cambios exponenciales que la tecnología, ¿sí? Nos hace vivir cotidianamente, podemos decir. Nosotros antes de la pandemia de COVID-19, por lo menos aquí en la provincia de Buenos Aires, seguramente en Salta también, el ejercicio profesional era de manera presencial. Es decir, vos tenías, si sos abogado, tenés una entrevista con un cliente, la hacías de manera presencial, en el estudio jurídico, en un lugar determinado, había una interacción de manera presencial. Ibas al juzgado a procurar el expediente, a ver si había alguna resolución, a ver si el escrito que habíamos presentado tenía ya un despacho, o alguna cuestión determinada, alguna cuestión que había que consultarlo con el juzgado, nos podíamos acercar y hacer una consulta de manera presencial y poder dialogar. A su vez, yo recuerdo que trabajando en el juzgado, en un juzgado de familia en Lomas de Zamora, todo era presencial, ¿sí? El trabajo nuestro como operadores de justicia era de manera presencial. Hoy de repente existe lo que es remoto, la virtualidad, el trabajo de manera híbrida. Bueno, esto requiere y requirió, ¿sí?, un principio de adaptabilidad, de estar acostumbrados a estar constantemente en relación con las personas, de salir de nuestros hogares, de estar constantemente en otra realidad que vamos a denominar presencial. Lo virtual nos impacta, ¿sí? De repente ya no íbamos al estudio, ¿sí?, por una cuestión de confinamiento, de cuidarnos entre todos, y lo hacíamos todo a través de lo electrónico, desde nuestras casas, y esto requirió que nos adaptemos y tuvo un impacto emocional, ¿sí?, de estar constantemente en el mundo, ¿sí?, de ir a tribunales, de ir al colegio de abogados, de ir a la facultad. Pasamos a hacerlo todo desde el hogar, ¿sí?, el encierro, y nos tuvimos que adaptar. No fue fácil, pero eso genera cuestiones en nuestro ser que ahora más adelante vamos a profundizar. Y podemos hablar de una supervivencia profesional. ¿Por qué supervivencia? Porque en esto de lo electrónico, de la virtualidad, de la nueva manera de ejercer la abogacía y las profesiones, a través de los sistemas, ¿sí?, a través de lo electrónico, vemos que hay muchas personas que se encuentran con un desafío. ¿Y el desafío en qué consiste? Por ejemplo, hay personas mayores, ¿sí?, que aún continúan ejerciendo la profesión y se encuentran con un desafío, porque de repente no están adaptados a lo electrónico, ¿sí?, a lo virtual, al sistema, ¿sí?, que nos ofrece la tecnología, y tienen que sobrevivir, porque tienen que readaptarse, reayornarse. Imagino que no es fácil luego de ejercer 30 años, 20 años de profesión, que te cambien todo y que hagas todo a través de una máquina, ¿sí? Entonces por eso hablamos de supervivencia profesional. Nosotros en nuestra jurisdicción tuvimos abogados, abogadas que se jubilaron, jueces, juezas, operarios de justicia, porque no pudieron, ¿sí?, adaptarse a este cambio. Entonces es importante visibilizar esta parte, ¿sí?, y verlo como un desafío dentro de los beneficios que nos ofrece la tecnología. Por otro lado tenemos la palabra incierto, ¿sí?, un mundo incierto, ya que continuamente hay cambios, ¿sí?, y avances tecnológicos. De repente podríamos hablar de un sistema mixto, ¿sí?, en cuanto al ejercicio de la justicia, el ejercicio de la profesión, y de repente podríamos decir que teníamos un proceso electrónico con audiencias presenciales. Había cierto grado de presencialidad. Y quizás hoy es totalmente distinto y ya hablamos de hasta que las audiencias son tomadas de manera virtual. Y esto genera muchas veces resistencia al cambio, ¿sí? Las herramientas tecnológicas
esto de la implementación y el uso de ChatGPT, ¿sí?, en la justicia, en el ejercicio profesional de la abogacía y todas las profesiones, bueno, nos invita a que nosotros podamos analizar y tomar estas herramientas de manera efectivas, ¿sí?, y poder utilizarlas con ética y que siempre tengamos presente que nosotros como profesionales no somos reemplazados por la tecnología, sino que la tecnología viene a ayudarnos. Hay casos, ¿no? Se escucha y se ve en televisión, bueno, en publicaciones que se hacen en las páginas de los colegios de abogados oficiales, que hay profesionales quizás que son sancionados por usar inteligencia artificial y no supervisar el trabajo, y de repente lo que la máquina hizo quizás no era lo más adecuado, bueno, y eso es producto de llamado de atención, y bueno, es importante que tengamos en cuenta esto, sí, que lo incierto tiene que ser tomado siempre con mucho pensamiento crítico y poder analizar qué tan efectivo es. Después hablamos de un mundo complejo, porque ante tantos desafíos, ante tanta innovación tecnológica, las profesiones requieren de las nuevas habilidades que seguramente van a escuchar hablar de habilidades blandas, ¿sí? Son las habilidades que se requieren para este mundo VICA, ¿sí? Para este mundo tecnológico. ¿Y qué son las habilidades blandas? Bueno, las habilidades blandas son habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades de escucha activa, ¿sí?, para un efectivo ejercicio profesional. Pero también habilidades como la creatividad, la tolerancia, adaptabilidad, razonabilidad, justamente para poder llevar adelante esta implementación de las nuevas tecnologías de una manera efectiva, ¿sí? Que podamos ser seres razonables ante tanta posibilidad que nos da la tecnología. Y estamos también hablando de un mundo ambiguo, que quiere decir la ausencia de claridad por la irrupción de los cambios. Y podemos traerlo a este momento, ¿sí? Quizás en otro contexto o en otro momento de la sociedad, no, si nos remontamos hace unos 10 años, era imposible pensar que podríamos estar compartiendo a través de una computadora, a través de una sala de Zoom, una conferencia, ¿sí?, donde todo era de manera presencial, era distinto. Bueno, por un lado, el beneficio de poder conectarnos, ¿sí?, a nivel global, ¿sí?, entre distintas provincias, distintas jurisdicciones, pero esto a su vez genera irrupción porque nos invita, ¿sí?, a poder reayornarnos en esto. Quizás muchos digan, yo prefiero lo presencial porque había otro tipo de contacto, otro tipo de conversación más profunda, más cara a cara, ¿sí? Era distinto. Pero bueno, también esta irrupción, ¿no?, que un mundo ambiguo nos ofrece, poder adaptarnos a estas nuevas herramientas. Esto es lo que sería el contexto en el mundo en el que vivimos. Ahora, ¿cuáles son los desafíos profesionales para el profesional abogado? ¿Sí? Y yo creo que esto es muy importante. Según estudios que se realizan a nivel mundial, y este es el que más me llamó la atención, que lo realiza la Asociación Americana de Abogados, lo van a encontrar como ABA, ¿sí?, publicó un estudio que se realizó a escala mundial en el que los abogados y abogadas sufren en su totalidad, el 28% de profesionales, depresión significativa. El 19% padece problemas de ansiedad. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Sí? Bueno, justamente vamos a contextualizar cuál es el contexto del ejercicio profesional de la abogacía. El abogado constantemente se encuentra ante conflictivas de distintas índoles, conflictivas familiares, ¿sí?, conflictos civiles,
conflictos laborales, conflictos penales, ya que sus clientes se acercan para buscar una solución, una respuesta a ese conflicto. Entonces, el profesional de la abogacía se ve expuesto, quizás hasta más que otras profesiones, al conflicto, al problema. Entonces esto a largo plazo genera que esos problemas se sintomaticen en nuestras experiencias, en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestros sentimientos. Por eso es importante tener en cuenta, sobre todo en esta era tecnológica, lo importante que es gestionar emociones, gestionar el tiempo, gestionar las habilidades, porque son esas las posibilidades de poder ejercer una profesión de manera saludable. Este estudio que realizó la Asociación Americana de Abogados generó ¿sí? Un llamado de atención y empezamos, derivado de este estudio, a buscar respuestas, a buscar la posibilidad de que el abogado no padezca tanto de estos efectos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las vías de escapes? Bueno, una de las vías de escapes que el profesional de la abogacía, y yo creo que de todas las profesiones, ¿no? Pero hacemos hincapié justamente en este contexto, es el consumo de alcohol, el tabaco y muchas veces hasta distintos tipos de drogas. Según este estudio, muchos profesionales del derecho, tanto profesionales con muchos años de trayectoria como nobles y jóvenes abogados, tienen estas vías de escape justamente para poder alivianar estos efectos, ¿no? Depresivos, problemas de ansiedad, ataques de pánico, un poco lo que sufre la sociedad moderna. Ahora, ¿qué efectos o qué problemas causa justamente esta situación en los profesionales? Bueno, primero que el servicio jurídico que brinda sea limitado, que no pueda acompañar de manera efectiva a sus clientes a través de la humanización. Acá tiene mucho que ver la humanización del derecho, ¿sí? Otra de las problemáticas que surgen es que la profesión puede tornarse insostenible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas veces los profesionales pueden entrar o se ven en riesgo de entrar en malestar y hasta problemas de salud mental, como lo que vimos anteriormente, ¿no? Depresión, ataque de pánico, ataques de ansiedad. Otra de las complicaciones es que afecta severamente las relaciones de trabajo, ¿sí? Los estudios jurídicos corporativos, también tiene mucho que ver la relación laboral dentro del sistema judicial, ¿sí? Podemos ver cómo en la actualidad muchos magistrados, muchos operadores de justicia se ven afectados en sus carreras porque justamente no hay violencia laboral, violencia muchas veces de género en el ámbito laboral. Entonces, vemos como los sindicatos denuncian y las cortes de distintas provincias toman medidas, ¿no? Como sancionar y hasta justamente apartar del cargo a aquellos funcionarios que ejercen este tipo de violencias. Pero también es importante ver cuál es la realidad, ver qué es lo que pasa en el mundo, ¿sí? Para poder justamente trabajar de manera preventiva, para que un equipo de trabajo, tanto de uno de los órganos del Estado como el Poder Judicial, o también los equipos de trabajo de manera privada, como lo es un estudio jurídico, puedan prevenir este tipo de situaciones, ¿sí? Para que no se llegue justamente a estos límites de que haya un equipo que padezca maltrato laboral o presión laboral y que tampoco se llegue a la afectación de un cargo y que estas personas que tienen la titularidad, que están al frente, ¿no? de estas dependencias, de estos órganos judiciales, órganos administrativos, puedan también acceder a esto de las competencias y las habilidades blandas requeridas para poder liderar, ¿sí? Con efectividad un equipo y que ese equipo a largo plazo no se vea afectado.
Eso sería un trabajo preventivo. Otra de las cuestiones es el impacto que sufren las relaciones interpersonales del profesional. Para escribir este segundo libro, No más abogados rotos, entrevisté a muchos abogados y abogadas, tanto que ejercen de manera independiente como que trabajan en el Poder Judicial, jueces, funcionarios y operadores judiciales, ¿sí? Esta entrevista justamente se basaba en conocer un poco el porqué de la elección de la carrera, saber cuál era el fuero elegido para ejercerla, la formación académica y todo lo que implicaba en la vida personal. Y nosotros podíamos conversar en las entrevistas y los profesionales me decían que uno de los problemas era saber diferenciar los tiempos de familia, los tiempos personales con los tiempos laborales, ¿sí? Y vemos cómo esto a largo plazo también afecta a las relaciones de familia, las relaciones de amistad, compañerismo, ¿sí? Porque cuando nosotros no podemos diferenciar el horario laboral, ¿sí? Con un cumpleaños familiar, por ejemplo, eso a largo plazo puede llegar a afectar a las relaciones. Obviamente hay trabajos que requieren de una emergencia y estar, ¿no? 24 horas con el teléfono disponible, pero una cosa es que sea de manera ocasional y otra cosa es que sea un hábito, atender un llamado a cualquier hora y no tener un horario, sí, también afecta no solamente las relaciones de familia, sino a la salud, ¿sí? Física, y también puede que afecte la salud mental, a largo plazo siempre. Así que me pareció interesante poder incorporarlo a este trabajo. Vamos a conversar un poquito sobre inteligencia artificial. Bueno, como miembro de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, me parece que una definición de inteligencia artificial puede ser, para no entrar en términos tan técnicos, que es la inteligencia que intenta aprender de la inteligencia humana. ¿Por qué de la inteligencia humana? Porque nosotros funcionamos a través de redes neuronales, ¿sí? Entonces, el cerebro indica y el cuerpo responde, para ser más claro. Y justamente la inteligencia artificial funciona y se desarrolla a través de los comandos. El sistema operativo, ¿sí?, da una indicación y funciona en base a lo que ese sistema operativo indica, lo que podemos llamar como ordenador. Entonces decimos que es una inteligencia que aprende, que es similar, no igual, similar a nuestra inteligencia. ¿Pero por qué? Bueno, porque de repente esta inteligencia artificial podría llegar a realizar, ¿sí?, lo que nosotros realizamos, obviamente, en cuestiones de segundo. Para ser más claro, hoy tenemos la aplicación más conocida, ChatGPT. De repente yo necesito un contrato de locación, ¿sí? A mí ese contrato, la confección de ese contrato me llevaría quizás algunas horas. Ahora, cuando yo le pido a la máquina, necesito un contrato de locación según el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí?, según las cláusulas del Código Civil y Comercial de la Nación, y le doy todos los datos específicos que voy a volcar en ese contrato. Por ejemplo, leyes posteriores que modifican, en qué ámbito de aplicación lo voy a implementar, todos los datos que hacen referente al hecho y al instrumento, ¿sí? Mientras más datos le doy, específicos, la máquina mejor respuesta me va a dar. Esto la máquina lo hace en cuestiones de segundos. Lo que a mí me llevaría horas, la máquina me lo resuelve en 10 segundos. Pero es importante que tengamos en cuenta algo, que la tecnología no viene a reemplazar, viene a colaborar, viene a acompañar. La máquina no puede ocupar el lugar del profesional humano. El humano
debe direccionar, debe indicar, debe supervisar el trabajo que hace la inteligencia artificial. Entonces decimos que la máquina no reemplaza, acompaña. Uno de los desafíos más importantes está en que las personas nos formemos y nos capacitemos en estos sistemas inteligentes, en estos sistemas operativos. Saber qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, para qué sirve, cómo la puedo aplicar, cuáles son los beneficios, pero cuáles son los riesgos. ¿Sí? El beneficio es quizás abaratar costos, ahorrar tiempo, poder realizar más tareas cotidianas que lo normal utilizando estos sistemas, ¿no? Pero siempre teniendo en claro que nosotros somos los profesionales y las máquinas nos asisten, nos acompañan en ciertas actividades. Esto tuvo una aplicación inmediata posterior a la pandemia por coronavirus, ¿sí? Como decíamos al principio, a través del confinamiento, no nos quedó otra alternativa que globalizar la virtualidad. Esta inteligencia artificial en el mundo jurídico y en el mundo de las otras profesiones nos invita a reflexionar y a repensar sobre nuestras competencias y habilidades profesionales. La flexibilidad en cuanto a la adaptación al cambio, ¿sí? Las estrategias profesionales, las habilidades blandas que decíamos hoy, en cuanto a la comunicación, en cuanto a la escucha activa, en cuanto a la colaboración, el cooperativismo, ¿sí? Porque la máquina de repente ocupa un lugar muy importante, de mucha responsabilidad, si se quiere, ¿no? La confección de un instrumento, pero nosotros somos quien debemos ser flexibles en la incorporación de estas nuevas tecnologías, pero a su vez ser responsables, éticos, en cuanto a la supervisión de ese trabajo que hace la máquina. Resiliencia, capacidad de recuperación, de adaptación y tener presente la salud mental. No es lo mismo que el mundo tecnológico para un profesional abogado, Nobel, joven, que se recibe recientemente o hace poco, que para una persona que trabajó toda su vida, hace 30, 40, 20 años, y viene de otro sistema totalmente distinto, el sistema escrito, ¿sí? Yo tengo una persona a la que quiero mucho que es jueza de familia y que me cuenta que las sentencias las dictaba con la máquina Remington, ¿sí? Que si se equivocaba en una letra tenía que volver a escribir la sentencia. Bueno, esta persona tuvo que readaptarse a un sistema totalmente electrónico, totalmente diferente. Tuvo que adaptarse a las nuevas habilidades, conocer las nuevas tecnologías para poder aplicarlas e implementarlas. ¿Sí? Y acá tenemos que ser muy empáticos como profesionales y podemos hablar de una solidaridad profesional, una cooperación profesional para las personas que necesiten ser más resilientes en cuanto a estas tecnologías. La colaboración, equipo, acompañamiento humano y organización. Conciencia de cómo antes del 2019, antes de la pandemia, el sistema era totalmente escrito, quizás se estaba implementando lo electrónico, pero de manera bimodal y paulatinamente, y cómo de repente por el confinamiento tuvimos que adaptarnos y solucionar de manera rápida, vertiginosa, esto de cómo seguimos adelante. Apareciendo lo electrónico, apareciendo la computadora, las tecnologías, la automatización del derecho, ¿sí? Y ser líderes efectivos. Como decíamos al principio, ¿no? Los titulares de las dependencias o organismos jurisdiccionales, el Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo,
en todas sus áreas de intervención, los estudios jurídicos corporativos, colegios de abogados, uniones de magistrados, ¿no? Cómo repensar las estrategias de liderazgo y comunicación ante este cambio, ante esta irrupción, ¿sí? Que ahora quizás dejó de ser un poco lo electrónico para cambiar el foco a la inteligencia artificial, que son sistemas operativos más complejos que se van incorporando en el ejercicio profesional. Bueno, ¿no? Repensar cómo se incorpora esto de la mejor manera y regularizar. Ahora quisiera hablarles un poquito del coaching ontológico, ¿sí? De mi profesión, a la que creo que es una herramienta que el abogado puede utilizarla para poder trabajar sobre las cuestiones que venimos mencionando. Antes quisiera darles una definición de lo que es. El coaching ontológico es una profesión, ¿sí? Cuyo objetivo principal es la transformación del ser de las personas, cómo se perciben estos hechos y circunstancias en la realidad y cómo impactan, ¿sí? Entonces, para poder ser conscientes, ser líderes efectivos, para poder incorporar la tecnología, estar ayornados, para poder permitir que estos cambios, no solamente profesionales, sino cambios mundiales, ¿sí? Cambios mundiales, porque cuando cambia algo, ¿sí? En el sistema cambia el mundo, puedo adaptarme como profesional de la mejor manera. Bueno, el coaching nos ofrece esta reflexión, esta conciencia, este mirar la posibilidad, mirar la solución y ver de qué manera puedo gestionar mi profesión para poder ser efectivo ante tantos cambios. Se parte desde la premisa de que esa experiencia, ¿no? De la que venimos conversando, esto del ser, trabaja en el modelo mental de las personas, en los pensamientos, los hechos, los patrones, las emociones, las acciones y los resultados. Yo conozco muchas personas e entrevisté muchas personas que me comentaron que se jubilaron porque no pudieron adaptarse al cambio tecnológico, sobre todo en la pandemia. Abogados y abogadas que tenían ganas de ejercer la profesión, la docencia, tuvieron que dar un paso al costado porque no hubo esta adaptabilidad. Y es verdad, cuando surgió lo de la pandemia, no hubo tiempo de repensar estrategias. Simplemente el sistema electrónico se instaló para poder continuar adelante y darle una respuesta al justiciable. Y que la justicia no se no haya una parálisis, ¿sí? La justicia siga trabajando. Entonces, no hubo posibilidad de dar respuestas a estas personas que les costaba adaptarse a este mundo tecnológico. El coaching ontológico para el profesional abogado, que es un poco lo que escribo en el libro, trata sobre cómo percibimos, comprendemos y edificamos la realidad jurídica, las comunicaciones, la manera de ejercer el derecho, la manera de ejercer la docencia, ¿sí? Del derecho, cómo nos impacta esto de la inteligencia artificial en el derecho, qué cambios nos trae, qué desafíos y qué beneficios nos ofrece, ¿no? Un mundo tecnológico y la inteligencia artificial. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Qué son las emociones del abogado? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué impacto tiene la profesión, el ejercicio de litigar, ¿sí? Y cómo impacta en la salud, cómo impacta en la emoción, en el cuerpo. Recordemos que al principio vimos un estudio que realizó la Asociación Mundial de Abogados que daba que muchos abogados sufren de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico y que las vías de escape para los más jóvenes son el consumo de alcohol, hábitos como el fumar y muchas veces el consumo de droga que afecta la salud mental y la salud física. Descubrir nuevas posibilidades del ser y del ser profesional, me refiero. A ver, ante la inteligencia artificial, ¿qué tengo que
aprender de la inteligencia artificial? ¿Cómo puedo aplicar la tecnología? ¿Qué es ChatGPT? ¿Cómo la puedo utilizar de manera efectiva? ¿Qué rol tengo como profesional ante la inteligencia artificial? ¿Qué puedo y no puedo hacer? ¿Qué sería la ética? Ese tipo de preguntas que necesitamos ser conscientes para poder implementar estas tecnologías. Explorar las nuevas competencias, no solamente para la abogacía, sino para todas las profesiones. Todas las profesiones en este contexto mundial, ¿sí?, necesitan de habilidades blandas. Como decíamos, habilidad de comunicar, ¿sí?, de expresar de manera oral, en una audiencia, en una entrevista con un cliente, a través de algún escrito que tengamos que hacer, alguna demanda, de manera efectiva lo que quiero expresar, ¿sí? Ser consciente de lo que quiero expresar y expresarlo de manera efectiva. Habilidades blandas como la escucha activa, ¿sí? Saber escuchar al cliente, saber escuchar al juez, saber escuchar a ese conciliador, saber escuchar a los alumnos, ¿sí?, de la facultad, por ejemplo. Mejorar la calidad de vida, ejercer una profesión de manera saludable, que prevalezca el bienestar, la salud mental, la gestión del tiempo y la gestión de emociones. Identificar qué observador tengo respecto a la profesión, cómo estoy ejerciendo la profesión, qué observo de mi manera de ejercer la profesión, cómo me siento con mi profesión. Estoy conforme, estoy satisfecho, salir del piloto automático, ¿sí?, del hacer por hacer, del hacer por una cuestión de respuesta condicionada, para poder ser consciente de qué manera se ejerce la profesión. Áreas de desarrollo profesional. La comunicación, podemos a través de esta competencia, ¿no?, del coaching ontológico, identificar y mejorar el lenguaje, mejorar la escucha, mejorar la lógica argumentativa, mejorar la defensa comunicativa y mejorar la conciliación, ¿sí? Es importante que los profesionales, abogados, puedan tener esta capacidad de conciliar, de arribar a acuerdos, de co-crear acuerdos, sobre todo, bueno, en el fuero del derecho de familia. A mí me tocó trabajar en un juzgado de familia, y qué importante es en este fuero los acuerdos. Sabemos que el derecho de familia es atravesado por relaciones de familia. Eso implica vínculos, padres e hijos, hijos y padres, bueno, parejas, matrimonios, convivencias, la escucha a los niños, a las personas mayores, el tema de género. Qué importante es que podamos arribar y conciliar acuerdos, co-crear acuerdos, que los profesionales, ¿sí?, podamos comunicarnos, escucharnos, lo que muchas veces las partes, vamos a suponer en un proceso de divorcio, no pueden acordar, porque no se pueden comunicar, porque no se pueden ni ver, porque el vínculo está roto, y tiene que intervenir la justicia para equilibrar, ¿sí?, y para poder resolver el conflicto. Bueno, y de repente en un divorcio no implica solamente el divorcio de la pareja, del matrimonio, implica qué va a suceder con los niños, con los hijos, qué va a pasar con una cuota alimentaria, con el régimen de comunicación, con el cuidado personal, qué va a suceder con los bienes, qué va a suceder con una posible compensación económica, con la atribución de la vivienda familiar. Muchas veces las partes no llegan a un acuerdo, y muchas veces los profesionales que asisten a las partes tampoco pueden llegar a un acuerdo, porque no está la habilidad de co-crear un acuerdo, de co-crear la conciliación, de la comunicación y la escucha. Qué importante, ¿no?, en este contexto para los profesionales poder co-crear acuerdos y poder comunicar y escuchar con efectividad. Transformación profesional.
evitar los colapsos del ejercicio profesional, como el estrés, la ansiedad, los problemas emocionales, familiares, económicos, el rol profesional y el rol de la vida personal. Muchas abogadas a las que entrevisté para este libro, que son solteras o separadas, pero que tienen un hijo, me decían, qué difícil es para mí poder ser abogada y a la vez ser una madre efectiva, ¿sí? Porque se mezcla el trabajo con los espacios, con los tiempos que yo le dedico a mi hijo. De repente estamos mirando una película y me llaman por una urgencia, o me llaman por una audiencia, o me llaman del estudio porque hay un problema y hay que resolverlo. Bueno, ahí es momento de repensar qué es lo que tiene más valor o cómo gestiono para no quitarle valor a una cosa y tampoco a la otra. Qué importante ahí es gestionar, planificar, resolver. También me pasó con abogados, con el tema de el tema de la actividad, o mejor dicho, de la relación familiar, esto de no poder llegar a comunicarse en la familia, poder dedicarle un tiempo de calidad, de estar en un cumpleaños de un hijo o la pareja, la esposa, la conviviente, y decir, me tengo que ir porque surgió un problema en el estudio, porque tengo una causa que resolver. Bueno, que pase quizás una o dos veces no sería un problema, quizás sería hasta comprensible, pero que pase siempre sí empieza a ser un problema en las relaciones de familia. Y después todo lo que es el evitar enfermedades, como las que vimos al principio, enfermedades de depresión, enfermedades cardíacas, todo esto que, según otros estudios, la enfermedad física del abogado es relacionada a la hipertensión y relacionado a lo cardíaco. Y si nos ponemos a analizar, son enfermedades que tienen que ver con el conflicto, la presión, el estrés, lo cardíaco, lo emocional, ¿sí? Y poder desarrollar esto del liderazgo efectivo, ¿no? Habilidad interpersonal, visión y capacidad de comunicar. La gestión de emoción y la gestión del tiempo, ¿sí? Sobre todo esto le pasa quizás más, según estas entrevistas que pude realizar, a los jóvenes abogados, ¿sí? Sobre todo que se lanzan a hacer derecho de familia cuando ven la vulnerabilidad de un niño, la vulnerabilidad de una mujer, la vulnerabilidad de una persona mayor en situaciones extremas. Bueno, esto hace, ¿no?, que impacte de manera emocional negativamente. Aparece la tristeza, aparece la desesperación de cómo resuelvo esto, qué hago, qué respuesta doy, dónde acudo. Entonces todo esto a largo plazo genera malestar en la salud emocional. Y bueno, la gestión del tiempo es, hoy por hoy, el tiempo es oro para todas las profesiones. Hacemos un montón de cosas, somos profesionales, somos docentes, hacemos y damos conferencias, esto de los programas de radio streaming, la televisión. Bueno, el tiempo queda muy agotado para todos. Entonces, gestionar la agenda es fundamental para tener un buen hábito profesional. Y ya vamos terminando, ya queda poco. ¿Qué son las preguntas del coaching para el abogado? ¿Sí? El coaching se ejerce a través de preguntas. Un coach en una sesión, en una entrevista con su cliente, no le dice qué hacer. Lo acompaña a través de preguntas para que la persona pueda sacar esas conclusiones o esas respuestas. ¿Cuál es tu misión profesional? ¿Qué es el éxito profesional para usted? ¿Qué paradigma o punto de vista tenés respecto a tu propósito profesional? ¿Está dispuesto a asumir la responsabilidad? Dejar de culpar al juzgado, dejar de culpar, no sé, a los legisladores, dejar de culpar al colegio de abogados y empezar a hacernos cargo de nuestra profesión. Asimismo, si somos operadores de justicia,
dejar de responsabilizar a la corte, dejar de responsabilizar al colegio de abogados, a los abogados, y empezar a responder con responsabilidad ante los desafíos que se presentan. ¿Qué valor y escala de prioridad tiene su profesión? ¿Cómo se ve en 5 años profesionalmente? Esto tiene mucho que ver con los nobles y jóvenes abogados, que recién empiezan, que dan sus primeros pasos, que no saben cómo hacer una estrategia para llegar a clientes, que les cuesta, ¿no? La relación profesional-cliente, que les cuesta esto de creerse profesionales, capaces de dar una respuesta efectiva, capaces de satisfacer las necesidades de sus clientes. ¿Qué depende de usted como profesional para lograr el éxito que usted se plantea? ¿Dónde está el enfoque? ¿Qué puede comenzar a hacer ahora mismo? Bueno, son preguntas que acompañan al profesional a hacerse cargo del problema y a buscar soluciones para resolver ese problema. A salir del rol de víctima, que la culpa la tienen los demás, que es el sistema, porque la realidad que tenemos es de todos. Entonces, ¿cómo respondo a esta realidad? Tecnológica, realidad virtual, de mucho trabajo, de mucha responsabilidad. Bueno, ante esta profesión que hemos elegido, ¿cómo la gestionamos de la mejor manera? Y para cerrar, sí, agradecer de todo corazón a todos los que están presentes y al Colegio de Abogados de Salta, y cerrar con una frase en cuanto a la inteligencia artificial. No es la inteligencia artificial quien puede reemplazarte, sino un profesional capacitado en inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos prepararnos, que debemos capacitarnos, que debemos saber qué es la inteligencia artificial. Y hay 3 principios que quiero regalarte para que vos empieces a reflexionar sobre cómo implementarla. El primero es curiosidad. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Pensamiento crítico. ¿Es verdad que realmente sirve como dicen que sirve? Cuestionarla, ¿sí? Poder reflexionar sobre su efectividad, si es beneficiosa, si hay riesgos, si hay personas que les cuesta, ¿sí? O que tienen más desafíos para poder implementarla. La ética, ¿sí? Criticar la ética, criticar esto de hasta qué punto es ética y no ética. ¿Qué importancia tiene nuestra ética frente a esta herramienta? Y por último, la creatividad, cómo la implemento, cómo me puede beneficiar, cómo la llevo adelante, ¿sí? Cómo utilizo esta tecnología para darles mejor respuestas a mis clientes, o si estamos del lado operadores de justicia, al justiciable. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y si hay alguna pregunta, con total disposición. Exactamente, licenciado, iba a habilitar el espacio de consultas, pero yo también tengo las mías, si me permite. ¿Qué lo motivó a usted a ser coach o coach ontológico, por favor? Explíquenos un poco. Mira, yo estaba trabajando en el Poder Judicial, en el juzgado de familia, y veía cómo muchos abogados se acercaban a la mesa de entrada y preguntaban esto de presentar un escrito, subir una cédula, cómo podían incorporar conocimientos del sistema electrónico, porque les costaba, porque no era tan sencillo poder incorporar esto de presentar un escrito, subir un oficio. Habían cosas o detalles del sistema que era difícil, ¿no? Que les costaba mucho. Y después ver cómo los profesionales en el trabajo, ¿no? Con profesionales, con abogados y abogadas, ver la necesidad de una comunicación efectiva, de una escucha activa, de gestionar las emociones, de gestionar el tiempo,
esto de estar en permanente conflicto, esto de lo importante de co-crear acuerdos, esto es lo importante de co-crear una conciliación, de acompañar a las partes, pero también de que los profesionales, y como digo siempre, no solo del derecho, sino de todas las profesiones, podamos aprender a escucharnos, podamos aprender a empatizar, a adquirir habilidades blandas. Bueno, ver toda esta realidad, tanto en la vida personal como en el contexto laboral y académico, me llevó a la curiosidad de investigar sobre carreras que tengan que ver con estas competencias. Entonces descubrí el coaching ontológico y bueno, empecé a informarme, a investigar y empecé a estudiarlo, me certifiqué y para mí, como digo en este libro, porque yo cuento en el libro cómo me sirvió, el coaching es un viaje de ida, que me abrió muchas puertas porque me ayudó a poder desarrollar habilidades que no conocía que las tenía. Sin lugar a dudas, licenciado, la verdad que sí, es loable su profesión, porque a nosotros nos pasa siempre, a los abogados, que escuchamos al cliente, a los clientes, y en realidad, y a nosotros, ¿quién nos escucha? Así que la verdad, le agradezco muchísimo, pero permítanme también agradecerles a todos, a todas las colegas que están conectados y finalmente, si pudiera describirnos cuál es su filosofía de coaching, por favor. Mira, te cuento un poquito del Sí, coaching ontológico. Para mí ajá, es lo mejor que me pasó, ¿sí? Y en cuanto a la manera de ejercer el coaching, en cuanto a trabajar, porque trabajo con abogados y abogadas, la escucha activa, la comunicación, pero no solamente en un consultorio, sino también el trabajo y el contacto con la naturaleza. Poder saber y aprender a respirar de manera consciente, poder disfrutar de los espacios de la naturaleza, ayuda muchísimo a nuestro sistema neuronal, ¿sí? A nuestras percepciones, a nuestros sentidos, todo lo que son técnicas de relajación, de meditación, ¿sí? Sin salirnos de la técnica, ¿no? Conversacional del coaching, sino que también aplicar esto como un plus. Esa es la manera que tengo de trabajar mucho, sobre todo con el ejercicio, sobre todo con abogados y abogadas. Porque como decías hoy, una de las cuestiones que me plantean en la consulta o en la entrevista, en el proceso de coaching es, yo escucho a todos mis clientes, yo resuelvo los conflictos de todos mis clientes o acompaño a resolver, pero a mí ¿quién me escucha? A mí ¿quién me ayuda a resolver mis conflictos? A mí ¿quién me ayuda cuando tengo que cargar con el padecimiento o el conflicto de tantos clientes? Y también he trabajado en un TOC, en un tribunal oral correccional de Lomas, en esto de poder co-crear equipos de trabajo sostenibles con estas competencias, ¿no? Como decíamos, la comunicación efectiva, la escucha, la empatía, la cooperación, la solidaridad corporacional, y ha dado resultados muy positivos y empezaron a sumarse a estos talleres y espacios trabajadores y operarios de otras dependencias jurisdiccionales y estamos trabajando de manera muy linda y positiva. Así que esta es más o menos la forma de trabajar el coaching en la abogacía. Hernán, disculpe, ¿y este trabajo es personalizado o es grupal, colectivo? Colectivo, grupal. Hacemos el desarrollo de competencias en las dependencias de manera grupal. Y bueno, de a poquito y a medida que esto se va conociendo, las, las dependencias lo van implementando, pero muy paulatinamente, porque esto tiene que ser informado a la Corte lo tiene que autorizar, y aunque también lo que se está haciendo es de manera extracurricular que los distintos
operadores puedan formarse en esto del coaching, en un curso de habilidades blandas para después compartirlo en sus grupos. Esa es otra mecánica que también tenemos. Así que de a poco y paso a paso vamos dando estas posibilidades, ¿no? para que sea utilizada y se puedan utilizar de manera cotidiana en los distintos grupos de trabajo. Bueno, licenciado, la verdad que observo mensajes, usted también los puede visualizar, que son de agradecimiento, de felicitaciones y ninguna consulta, así que si le parece bien, dejo abierta la puerta para otra nueva convocatoria, otra nueva reunión, Dios mediante, en otra oportunidad. Va a ser un placer, un enorme gusto haberlo conocido, aunque sea virtualmente, y ojalá que la próxima vez lo tengamos de manera presencial acá en Salta la Linda. Así va a ser, así va a ser. Muchísimas gracias a vos, Fanny, gracias al Colegio de Abogados, mis saludos para todos y gracias a todos los asistentes que se conectaron y se tomaron un tiempito. Para mí es un honor y me siento muy contento de poder haber compartido y co-creado este espacio con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto, licenciado. Muchas gracias, colegas. Muchísimas gracias por unirse a este café jurídico literario virtual de la Comisión de Cultura. Un abrazo, muchas gracias.